Que comparezca el testigo 266, don Francisco Javier García Castro Martín. Buenas tardes, señor. Siéntese, por favor. Como sabe, comparece. Buenas tardes. Como sabe, comparece en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir verdad? Prometo. Es mi deber informarle que si falta las obligaciones que ha contraído con esa promesa puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición, alguna cosa que cree usted que puede impedirlo o dificultarle decir la verdad? No. Conteste, por favor, en primer lugar a las preguntas que le va a dirigir la Asociación 11 de Marzo Afectados del Terrorismo. Con la venia de la sala, ¿cuál es su relación con el atentado del 11 de marzo? Bueno, pues aquella mañana a mí me despertó por teléfono la voz de mi mujer, que me comentó que había habido un atentado en el Pozo y que bajara, por favor, muy excitada. A la misma vez mi hija estaba en el otro teléfono, yo estaba durmiendo porque yo me quedaba para recoger a mi hijo y llevarle al colegio a las 9 de la mañana y mi hija ya se iba a ir al colegio, que tenía 16 años en aquel momento, y ella pues oyó las explosiones. Yo no las escuché porque estaba dormido. Entonces ella empezó a gritar, mi madre, mi madre. Entonces, pues claro, ya me di cuenta de que algo había pasado, porque entre el adormecimiento y una cosa, un atentado, no te esperas que es un atentado, nada más que me dijo eso, un atentado en el Pozo bajar. Entonces enseguida, como pude, mi hija empezó a gritar y ya se quería marchar para la calle porque estaba preparada para ir al colegio, y yo pues fui, me vestí como pude encima del pijama, me puse los zapatos, el abrigo y salí corriendo. Mi hija ya iba por las escaleras abajo y cogí el coche y le digo, bueno, vamos en el coche, hija, que no pasa nada, vamos a ver qué pasa. Nos dirigimos a la estación, que vivimos prácticamente a unos 800 metros, tardaríamos por 2 minutos en llegar. Entonces, al entrar a la estación, pues no había aparentemente nada. Pasamos los tornos, mi hija saltó la primera, yo después, subimos las escaleras del andén y entonces nos encontramos, pues nada más entrar, pues la marquesina del techo se habían hundido algunas chapas y a la derecha había pues un montón de cadáveres, así como una montonera pues de 10-15 personas, pues que como cadáveres estaban prácticamente destrozados, y yo pues deduje que eran fallecidos y heridos bastante graves, amputados, eviscerados, etcétera. Seguí para adelante y entonces me di cuenta que mi hija venía detrás en un grito y llorando, y le dije, hija, quédate ahí que ya voy yo a buscar a tu madre. Entonces pues me metí en el tren y claro, pues la gente pues pedía ayuda y yo lo que dije, ahora vengo, que estoy buscando a María, a mi mujer, ahora vengo. Pero claro, yo lo que necesitaba era encontrar a mi mujer. Sabía que estaba viva porque había hablado con ella, pero no sabía en qué condiciones iba a encontrar en ese momento. Salté al otro lado de la vía y también había algunos cadáveres en la vía, y entonces ya no sabía qué hacer. Digo, yo quería ayudar. Lo único que hice fue a un chico que le estaba cayendo la espuma de un extintor o el polvo blanco en la cara, que se estaba asfixiando, pues le di una patada al extintor y le limpié la cara. Y entonces pues traté de seguir buscando a mi mujer. No era capaz de ayudar a nadie porque yo lo que fundamentalmente necesitaba verla, y también que con la angustia de tener a mi hija de 16 años detrás, pues llorando y gritando y recibiendo pues todas las impresiones y lo que allí se vivió. Entonces al cabo del rato había solamente un cuerpo, o sea, un coche de policía que habían puesto una barrera de plástico, y solamente estaban esos 2 policías allí no había nadie más en la estación, o sea, no había ni ambulancias, ni solamente había esa unidad de policías, 2 policías mayores con una barrera de plástico que entraban y salían todo lo que quería prácticamente. Había también un muro de piedra que sí me llamó la atención, de
de ladrillo doble macizo que lo había reventado la explosión al lado de los cadáveres que había, como si fuera pues de escayola o de cartón. Prácticamente había reventado el muro doble y por ahí entrábamos y salíamos prácticamente, ¿no? Había reventado también las vallas de metálicas, y al lado de los fallecidos, o de los más aparentemente muertos y fallecidos, había un grupito de gente que se quedaba mirando, que eran heridos, estaban ahí tumbados como a 5 o 6 metros hacia adelante, y yo pues los miraba y me miraban como diciendo, ¿cuándo van a venir a nosotros? Me llamó mucho la impresión el silencio, un gran silencio sepulcral ante tanta masacre y tanto horror y tanto espanto, el silencio, ¿no?, en aquella mañana tan fría. Y entonces intenté pues tratar de ayudar, porque ya mi mujer no la encontraba. Mi mujer había saltado la primera explosión, estaba entre las 2 puertas del andén, acababa de montarse del tren, y entonces la explosión pues la revienta la puerta del tren y ella le hace de pantalla toda la estructura del tren, con lo cual salva la vida, porque iba entre las 2 bombas prácticamente, según no se hicieron luego la reconstrucción en la audiencia. Y ella pues se quedó tumbada en el suelo del golpe que recibió, y por debajo del humo vio un poco de luz y vio a un chico corriendo por la vía, y ella se tiró a la vía del tren. A continuación fue la siguiente explosión y ella vio ya saltar pues trozos de los cuerpos y todo eso a la vía. Ella como pudo saltó, y entonces fue cuando ya nos llamó por teléfono para que fuéramos a bajar a buscarla. Pero no la encontrábamos, unos momentos de mucha angustia. Fueron desde las 8 menos cuarto o así que llegamos, hasta que ya por fin a las 8:10 o así, 8:05, pues la vi de lejos, que había saltado por el otro lado de la estación en dirección a Alcalá de Henares, y había bajado por debajo de la estación de las vías y se había salido por la parte de la asamblea de Palomeras, en Vallecas. Entonces ya la vi y se lo dije a nuestra hija, digo, ahí está tu madre, vamos para allá. Entonces nos abrazamos los 3 y lo primero que dije, qué suerte hemos tenido, María, porque yo lo que hemos sobrevivido. Entonces dije, ahora mismo quedaros aquí que voy a ver si ayudo, voy a ayudar, hacer algo, porque aquello era un caos, allí no había nadie, no había médicos, no había ambulancias, solamente, ya le digo, 2 policías y alguien que movía por los trenes, porque movían los asientos o trataban de sacar a los heridos y tal. Y entonces pues llegaron los bomberos, que fueron los que pusieron ya un poco de orden en aquel caos, y pues yo ya pensé también en mi hijo el pequeño, que se había quedado durmiendo, que tenía 10 años, mi mujer estaba herida, salía sangre por un oído, tenía la cara negra, el pelo quemado y magulladuras. Entonces pues sentí un poco la necesidad prioritaria de atender a mi mujer y de irnos, porque tampoco podíamos hacer mucho. Yo no soy sanitario ni tengo capacidad. Lo único que sentí una gran rabia de quién puede haber sido capaz de hacer esto en nuestro barrio, en un barrio obrero, Vallecas, en el Pozo del Tío Raimundo, un barrio emblemático que se ha distinguido en la lucha de los trabajadores, y que nos hagan esto en un tren cargado de estudiantes, de trabajadores, que lo único que hacen es aportar a la sociedad su esfuerzo. Eso es el gran dolor que sentí aquella mañana, las imágenes que recibí y las impresiones y la angustia de que mi mujer fue herida y mi hija detrás de mí, que también tenía mucha pena y mucho dolor. ¿A qué hora se marchó usted de la estación? Aproximadamente a las 8:15, 8:18 llamé por teléfono al trabajo, lo primero que hice, para comunicar que había habido un atentado y que tenía que ir al hospital con mi mujer. Pues no hay más preguntas, Javier, muchas gracias. Gracias. La acusación constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. No hay preguntas, señoría, solo dar las gracias al testigo. Gracias, Ministerio Fiscal. ¿Alguna otra?